aquí nuevamente con ustedes. Recuerden, todos los viernes de 6 a 7 de la noche, ¿no es cierto? De 7 a 8 de la noche estamos aquí con ustedes en Tertulia Nocturna, y recuerden ustedes que siempre estamos haciendo comentarios a la editorial periodística, y hoy corresponde evidentemente a este gravísimo problema que estamos teniendo en la Ciudad de México, que es la presencia de los educadores. Nosotros sabemos que hubo alrededor de 40,000 educadores que vinieron de toda la República Mexicana precisamente para hacer una serie de comentarios a las leyes que fueron aprobadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Este es uno de los graves problemas porque nunca se consultó a los maestros para emitir esta legislación. Sin embargo, pues voy a comentar lo que se publicó el miércoles 2 de octubre, estudio del World Economic Forum, en donde se habló que la educación mexicana estaba en el sótano. Bueno, yo no me dedicaría a hacerle la creencia a esta estructura norteamericana, porque sabemos que la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, pues está creando desde hace aproximadamente unos 6 años una serie de elementos de desprestigio al sistema educativo nacional. Dice así: el informe mide la capacidad de los países para tener trabajadores preparados y competitivos. Pues en realidad el sistema educativo nacional es totalmente diferente a lo que está proponiendo la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, puesto que el sistema educativo nacional pues tiene toda una serie de propuestas en los últimos 500 años, desde el momento mismo de la llegada de los europeos, en el momento que llegan ellos con los prehispánicos y el desarrollo, la colonia, la independencia, los movimientos ideológicos, filosóficos que tuvo México, pues dan una respuesta a lo que somos los mexicanos, totalmente diferentes a una estructura muy fuerte de lo que se ha dado en todo el mundo. Cada país tiene características muy especiales. Podríamos hablar de la educación norteamericana, podríamos hablar de la educación sudamericana, lo que sucedió con el doctor Fidel Castro en el sistema educativo en Cuba, que ahora vemos que fueron preparados los hombres desde el punto de vista intelectual, no desde el punto de vista administrativo y económico, como lo vemos en este informe. Dice así, en el periódico Excelsior se publica en primera plana: México está en el lugar 102 de la lista de 122 países en cuanto a la calidad del sistema educativo, de acuerdo con lo que estábamos mencionando del World Economic. La calidad de la escuela primaria fue colocada en la posición 105, mientras que la enseñanza de matemáticas y ciencias están en el sitio 109 del primer índice del capital humano que realiza esta institución. Bueno, yo quiero, si me lo permiten ustedes, desmentir lo que está diciendo este periódico, porque en primer lugar, los sistemas evaluatorios que se hicieron no corresponden verdaderamente a un sistema educativo nacional en la República Mexicana. En 32 estados son 32 diferentes formas del sistema educativo nacional. Esto es totalmente diferente. Lo que pasa es que nosotros tenemos una educación prehispánica, tenemos una educación colonial que fue netamente religiosa, luego tenemos los movimientos de independentistas, la Revolución Mexicana que cambia la estructura en los últimos 150 años en México. Tan es así que México no puede estar en el lugar 105, y me voy a permitir decir por qué. Porque en primer lugar México gana cuando van sus estudiantes tanto de primaria, secundaria, preparatoria y profesional, van a diferentes países a concursar, se traen los primeros lugares. Aquí dice que la matemática nos está dando un lugar en el sitio 109. Permítanme decirle que esta institución miente, porque lo que se ha ganado, por ejemplo, en instituciones universitarias y politécnicas, son que han traído los primeros concursos de robótica. Si estuviéramos mal preparados en matemática, no hubieran ganado premios en robótica. Esto determina, es más, en el pleno Alemania, que es uno de los países más avanzados, no estoy hablando de Estados Unidos, uno de los países más avanzados en la matemática, México se ha traído los primeros lugares con estudiantes de secundaria. Por lo tanto, esta estructura que publica el periódico Excelsior no corresponde a una realidad.
Cada una de las instituciones, como nos está diciendo aquí, miden la capacidad de los países de desarrollar y desplegar a los trabajadores sanos, instruidos y capaces a través de 4 pilares distintos: educación, salud, bienestar y los trabajadores, el empleo, así como el entorno facilitador. Y luego nos habla aquí de Suiza, de Inglaterra, de Francia. Discúlpenme, señores, no tenemos nada que hacer porque nuestro sistema educativo tiene otro tipo de formación, que es una formación en el proceso de abstracción. Es totalmente diferente. Los maestros de la CENTE deciden si regresan o no a su estado. Claro que ya tomaron una decisión, excepto que ahora por ahí aparecieron 1000 maestros que van a llegar al Distrito Federal para cambiar una estructura dentro del formato. La reforma educativa se busca cargarle cada vez más la mano a los padres de familia. La suma de nuevos actores muestra que el movimiento contra la iniciativa aún crece y en toda la República Mexicana se están haciendo protestas con respecto a la llamada reforma educativa. El propio líder del sindicato, no de la CENTE, sino del CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, exige que de acuerdo a la ley aplicada y aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados, se pueda despedir a los maestros faltistas. Bueno, por ejemplo, el gobernador de Oaxaca tuvo que contratar a nuevos maestros de la sección 52 para que fueran a sustituir a aquellos maestros. Nada más que hay un problema muy serio, señor gobernador. En Oaxaca, los padres de familia han tomado las escuelas y han empezado a dar clases. No lo pueden hacer de ninguna manera porque la legislación federal no se lo permite, porque en primer lugar es una sustitución de profesionales. No pueden ir estudiantes de escuelas preparatorias a sustituir a los maestros. Los padres de familia no pueden dar clases, porque entonces se está faltando a la legislación correspondiente desde el punto de vista de preparación profesional. Para eso son. Lo que pasa es que no le han dado la respuesta a esos 70,000 maestros que trabajan en Oaxaca y que el propio gobernador dijo que había una necesidad imperante, de acuerdo a la nueva reforma educativa, en sustituir a esos 70,000 maestros. ¿De dónde van a sacar 70,000 nuevos profesores? Ya que para que un profesor llegue a dar clase, tienen que pasar 4 años en una escuela normal, donde se les da pedagogía, psicología educativa, y donde hay toda una serie de elementos de preparación para ello que ya lo hemos tocado en estos programas. Y luego supimos que en un movimiento que se hizo en el Distrito Federal, nos encontramos que a uno de los policías fue agredido y dice: golpean y mandan a 5 más al hospital, maestros que dejan a policía en coma. Le dieron un tubazo en la cabeza cuando les pidió no realizar su bloqueo frente al aeropuerto. Bueno, pues nosotros vimos las fotografías y aquí presentamos precisamente quién fue quien lo golpeó. Y fueron agentes de la Policía Federal, hasta los describimos con la vestimenta, que tenían una característica muy especial, con una camisa, con un logo de alguna de las instituciones. Dice: el fiscal de la Policía General de Justicia libera al maestro que hirió a policía. Esto fue publicado el viernes 4 de octubre, hace 8 días exactamente. El Ministerio Público de Milpalta señala que, según testimonios, el profesor Jesús Rea lesionó a la gente con piedras y no con un tubo. Para que vean ustedes cómo cambia la... Aquí está, Aquí está el periódico donde se publica precisamente el miércoles 2 de octubre, para que vean ustedes el encabezado. Y luego, 2 días después, vuelve a aparecer el mismo periódico, La Razón, donde hace un comentario, si me permiten, gracias Mina, perdón, lo quité antes de tiempo, donde aparece precisamente el encabezado, donde está liberado, donde se libera a este profesor, que no le comprobaron que había sido él, porque no aparecieron las videograbaciones, no aparecieron las fotografías, donde él era señalado el golpeador de este policía, que lo habían enviado precisamente. Algunos de los periódicos decía: policía enviado al quirófano. Y luego encontramos otros elementos como la legislación contra los anarquistas, y sobre todo ahora que el doctor Mancera mencionó que se iba a dar una nueva ubicación a los policías que se habían excedido. Bueno, pues ahí es donde encontramos una serie de elementos y fallas. Bueno, pues vamos a otro tema, amigos. No sé cuánto tiempo nos quede por ahí, Mina, todavía,
para seguir comentando esto. 2 minutos, pero vamos a hablar en este caso, estos 2 minutos, del presidente Barack Obama en los Estados Unidos, que exige a los republicanos cesar esta farsa en los elementos de la economía, y ustedes saben que los republicanos se pusieron en contra precisamente del presidente, y sobre todo el movimiento político es para no autorizar la legislación correspondiente a un sistema de medicina social que se debe de tener. Dice, demanda el presidente que se apruebe el presupuesto sin ataduras. Advierten que el impedimento de los pagos generaría una catástrofe, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. El Fondo Monetario Internacional, si Estados Unidos no logra subir su techo de deuda, dañaría a todo el planeta. Y esto es parte de lo que hemos encontrado. Esto fue publicado en el periódico La Jornada del viernes 4 de octubre del 2013. Cámara Baja de Estados Unidos avala pagar salarios retroactivos a empleados con licencia. Recuerden ustedes que precisamente a partir del día 1 todos los empleados de toda la estructura gubernamental de los Estados Unidos pues fueron enviados a descansar a su casa. Sin embargo, parece que el día de ayer se reunieron algunos de los asambleístas con el presidente Barack Obama para llegar a un acuerdo donde les dijo que pues tenían ellos que organizarse rápidamente para evitar problemas. Bueno, pues vamos a una identificación de canal. Regresamos en un minuto con ustedes, amigos. Recuerden que estamos en Tertulia Nocturna.